Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report, un programa que les trae noticias naturales, ecológicas, orgánicas, no como los nuggets de pollo que venden otras cadenas, Stacy. No sé qué querrá decir eso. Lo que sí sé es que en este programa hablamos de mercados, finanzas y escándalos. Pues bien, hoy vamos a ver una noticia irracional y absurda precisamente sobre los mercados. Resulta que existe una empresa, Tilray, cuyos ingresos anuales ascienden a 28 millones de dólares, o sea, prácticamente como la cafetería de la esquina, y que sin embargo vale más que Twitter. Tilray ya vale más que Twitter. Usuarios activos de Twitter al día, 360 millones. Usuarios activos de Tilray al día. Se trata de una empresa canadiense que se dedica a la venta de marihuana y hay bastante euforia en torno a eso, la gente la espera ansiosamente. Y que salió a bolsa en julio de este año a un precio de 17 dólares por acción, aunque luego las acciones han llegado a subir hasta los 300 dólares, con un incremento del 94% en un solo día. Vamos, que es todo un poco exagerado. 21.000 millones pueden parecer muchos si hace 10 o 15 años lo eran, pero hoy en día, teniendo en cuenta que hay capitalizaciones de mercado superiores al billón de dólares, como es el caso de Amazon o de Apple, 100.000 millones o 20 billones de dólares no son más que migajas. Nos encontramos en la era de empresas multibillonarias que experimentan de forma continua movimientos de 10 o 20.000 millones de dólares, mientras su capitalización de mercado sigue inflándose. Y aunque en el papel pueda parecer un gran movimiento, si lo comparamos con el mercado en toda su extensión, la verdad es que ya no sorprende tanto. Muchos economistas como Paul Krugman o Peter Schiff decían que la emisión de moneda, la flexibilización cuantitativa y los intereses negativos iban a traer inflación, pero no está siendo el caso, y todo por culpa de la burbuja y el agujero negro de deuda que hay y que no hacen sino ahondar en la deflación. Hace poco, Janet Yellen sugirió que la Reserva Federal debería crear auges en el futuro, que para afrontar cualquier posible crisis tenía que prometer un auge a los participantes en el mercado, aunque luego el 84% de las acciones en Estados Unidos estén en manos tan solo del 10%. Así pues, la pregunta que se plantea ahora es si volvemos a vivir en un mundo de exuberancia irracional o si, por el contrario, esto es lo que quería la Reserva Federal, con empresas como Amazon o Apple, cuyo valor supera el billón de dólares, y otras que rozan ya esa cifra. Vamos, que esto parece un subidón de los mercados, como demuestra este gráfico. La inflación debería significar una bajada del dólar, pero ha pasado todo lo contrario. Su valor ha subido, mientras que el del oro sí ha bajado. Siguiendo los parámetros de la economía clásica, inflación como tal no tenemos. Lo que tenemos es ingeniería financiera y emisión de moneda. Un dinero que se entrega a los que apoyan a los políticos que lo emiten. Y eso no es ni inflacionista ni deflacionista, es corrupto. Por lo menos esta empresa tiene unos ingresos de 28 millones de dólares. Aquí tenemos la evolución de sus acciones, que llegaron a subir un 94% en tan solo un día y que posteriormente se desplomaron en esa misma jornada, haciendo que se situaran por debajo del valor que tenían a primera hora, y luego volvieron a subir un 10, un 15 o un 20%. O sea que ha sido una locura, aunque al menos la empresa tiene ingresos, no como en la era de la burbuja de las .com, cuando todas las empresas que salían a bolsa tenían comportamientos similares y encima sus ganancias eran negativas. Al menos Tilray sí que tiene ingresos. Esta es una acción de mercado normal. Lo que sorprende a la gente son las cifras, 10 o 20.000 millones de dólares. Insisto, en comparación con el mercado en su conjunto, esto es una nueva norma. Hay empresas que valen varios billones de dólares. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a eso. También tenemos que adaptar nuestro pensamiento a esta nueva era de servicios gratuitos a través de Internet, una nueva era de las .com. En tu época, la era de las .com era distinta, con esa exuberancia irracional, pero ahora Facebook es, entre comillas, un servicio gratuito, igual que Google, que nos permite hacer búsquedas gratis, o que Robinhood, una de las aplicaciones para operar más exitosas que existen, con algo así como 4 millones de usuarios activos, en su mayoría pertenecientes a la generación del milenio, y que nos permite comprar y vender acciones sin cobrarnos nada por ello. No sé cómo serían las cosas en los 80, cuando tú eras agente de bolsa, pero estoy segura de que a los inversores les costaría un dineral ejecutar una operación, mientras que con Robinhood sale gratis.
Antes de los 80, se cobraban 40 centavos por cada acción que cotizara en Wall Street. Pues dicen que con Robinhood sale gratis. La aplicación de inversores Robinhood se embolsa millones de dólares de forma secreta, vendiendo los datos de los usuarios de la generación del milenio a las empresas dedicadas al comercio de alta frecuencia. O sea, que no solo venden nuestros datos, como hacen Facebook o Google, sino que encima se los venden a las empresas que se dedican al comercio de alta frecuencia. Explícale a la audiencia qué pueden hacer esas empresas con toda esa información. Anticiparse a las operaciones, en otras palabras. Si se pueden efectuar operaciones en una millonésima de segundo y se dispone de toda esa información procedente de Robinhood sobre las operaciones que van a llevarse a cabo dentro de unos pocos segundos, la empresa en cuestión puede anticiparse a dicha operación y sacar dinero del sistema, llenarse los bolsillos. El comercio de alta frecuencia se dedica a robar. Es como si nuestro vecino metiera una manguera en el depósito de nuestro automóvil para quitarnos la gasolina. También lo llamaríamos un robo. Pues esto es igual. Lo que pasa es que si un operador de alta frecuencia roba dinero del mercado bursátil, dicen que incentiva el mercado, cuando en realidad lo único que hace es, como digo, robar. El caso es que Robinhood vende datos a las empresas dedicadas al comercio de alta frecuencia para que éstas puedan robar a sus clientes. Claro, así es normal que puedan decir que su servicio es gratuito, igual que decían las empresas.com en los años 90, porque el costo de abrir esas entidades y el costo de las materias primas, o sea, de los electrones, era inexistente. Estas empresas primero se hacen con 1 millón de usuarios y luego recaudan dinero. Antes era todo lo contrario. Primero, había que recaudar dinero para luego buscar usuarios. Ese orden se revirtió en los años 90. Y en la década del 2000 entraron en juego los macrodatos, la capacidad de acceder a esa información gratuita que se aportaba a esas grandes plataformas para monetizarla. Una práctica que resulta de lo más perniciosa. Es normal, pues, que muchos califiquen la introducción de ciertos elementos en la economía como algo indeseable. Robar a la generación del milenio para darles el dinero a los ricos. Así es como describe la noticia lo que hace Robinhood al vender los datos de sus usuarios. Por cierto, los fundadores de Robinhood provienen del entorno del comercio de alta frecuencia. Vamos, que conocen bien el mundillo y saben que pueden venderles esos datos. No se movían por una cuestión de generosidad o de simpatía hacia la generación del milenio, en plan, fíjense si los apreciamos, que les invitamos a participar en los mercados. Y sin embargo, muchos miembros de la generación del milenio siguen pensando que los directivos de esas empresas de servicios gratuitos son una especie de guerreros por la justicia social. Allí reside el problema de la latencia. Hasta el comercio de alta frecuencia de Wall Street lleva aparejada una latencia de 1 millonésima de segundo. Lo que pasa es que si los clientes aportan los datos en tiempo real, el problema de la latencia desaparece por completo. Es un robo y encima un costo reducido. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Robinhood acepta pagos por flujo de órdenes, pero si realizamos un cálculo aproximado, da la sensación de estar vendiendo los pedidos de sus clientes 10 veces por encima de lo que lo hacen otros agentes de bolsa que llevan a cabo esta misma práctica. Es un conflicto de intereses que además perjudica a los clientes. Muchas agencias de corretaje no lo hacen, y los inversores más expertos prefieren que se les cobre en lugar de que se venda su flujo de órdenes a los operadores de alta frecuencia. Los mercados bursátiles como la Bolsa de Nueva York venden los datos a las empresas que se dedican al comercio de alta frecuencia, no las agencias de corretaje. Los mercados bursátiles están implicados en esta corrupción a gran escala. Y ahora llega Robinhood y dice, podemos aumentar la eficiencia convirtiéndonos en agencia de corretaje y dedicándonos a esta actividad corrupta, solucionando el problema de la latencia y robando en abundancia a nuestros clientes. Exacto. Es curioso que los datos de los miembros de la generación del milenio valgan 10 veces más que los que pueden vender otras agencias de corretaje a las empresas dedicadas al comercio de alta frecuencia. A lo mejor es porque la ejecución de las operaciones es, entre comillas, gratuita, porque al haber más volumen también hay más posibilidades de anticipación a las operaciones que realizan estos miembros de la generación del milenio cuando invierten en empresas como Tilray. Porque lo cierto es que los inversores suelen invertir en entidades que conocen. Por ejemplo, si en vez de tener un teléfono Samsung tienen uno de Apple, lo normal es que tengan acciones también de Apple, no de Samsung. Intuyo que la prima va vinculada a la velocidad, un elemento clave en el comercio de alta frecuencia. Si Goldman Sachs pudiera retroceder en el tiempo y robar dinero de las operaciones que se realizaron en el pasado, lo haría. Pero como no puede retroceder, la segunda mejor opción es aumentar la velocidad a la que roban actualmente.
Sí, podrían añadir una cierta latencia a la aplicación Robinhood a la hora de ejecutar la operación. El escándalo de Facebook ha puesto de manifiesto todos los datos de los usuarios que se están vendiendo a diversos grupos de todo el mundo para manipularnos. Y sin embargo, a pesar de que en su momento hubo un cierto alejamiento por parte de todos los usuarios respecto a la red social, lo cierto es que la tendencia no se ha consolidado. Pues bien, con los usuarios de Robinhood ocurre lo mismo. A pesar de que ya saben que los están estafando, no parece que vayan a dejar de operar, porque claro, como es gratis. Es el nuevo contrato social. Hace un par de siglos, John Locke decía que si el gobierno nos traicionaba, teníamos derecho a rebelarnos. En eso consistía el contrato social entre gobernantes y gobernados. En cambio, según el nuevo contrato social, el gobierno puede robarnos todo lo que le venga en gana. ¿Y las corporaciones? A cambio de no meternos en la cárcel. No me metan en la cárcel y a cambio les dejo que me roben todo lo que quieran. En eso consiste el nuevo contrato. Esta noticia recuerda el concepto del casino Gulag del que tanto hablas tú. Cuando acudimos a un casino de Las Vegas, la banca siempre gana. Y a pesar de eso salimos pensando que los que hemos ganado hemos sido nosotros, porque nos hemos tomado una copa gratis en la mesa de póker. Pues bien, seguramente los usuarios de Robinhood se sientan de la misma manera. Aquí va el último titular. Los intereses de las hipotecas se encaminan hacia el 6%, la rentabilidad del bono a 10 años al 4%, la curva de rentabilidad no logra revertirse y la Reserva Federal continúa con su política de subidas. Acaba de suceder algo muy interesante que pone de manifiesto que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años está lista para una próxima subida y que es posible que la curva de rentabilidad no se revierta todavía. El bono a 10 años ha vuelto a superar la barrera del 3% y sin embargo los medios financieros no lo han celebrado como la última vez. La rentabilidad rozó el 3% el lunes, lo superó el martes y hoy ha cerrado en el 3,08% y sin embargo la reacción ha sido de indiferencia. En otras palabras, este movimiento ya está aceptado. Aquí vemos la evolución de la rentabilidad del bono a 10 años, que no deja de crecer, y Wolf Richter de WallStreet.com vaticina que puede volver a hacerlo. Actualmente el interés de las hipotecas a 30 años con una entrada del 20% se sitúa en el 4,88%. Sin embargo, según Wolf Richter, ese interés se encamina hacia el 6% y en cambio ningún mercado lo refleja en los precios. La decisión de apostar a que se produciría un apocalipsis de los bonos ha sido desastrosa durante 10 años. Sí. Ahora todo el mundo se olvida de ello. Y el problema no es solo la deuda hipotecaria, también está la deuda estudiantil. Y una subida de los intereses implicaría un apocalipsis de esa deuda y, por tanto, un nuevo rescate. Nos espera una nueva emisión de moneda por parte del gobierno de 60 billones de dólares. Bienvenidos al Casino Gulag. En fin, los esperamos a la vuelta de la pausa con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar a Chicago para hablar con Mish Shedlock de MishTalk.com. Bienvenido de nuevo, Mish. Es un placer estar de nuevo, pero dígame, ¿por qué tantos oh? ¿Es por mí, por Chicago, por los dos? Por los dos. Y ya que usted vive en Chicago, ¿ha salido alguna vez en la cadena Second City? Sí que he salido, sí. De acuerdo. ¿Ya ha estado en algún partido de los Chicago Cubs? Sí. O sea, que conoce bien Chicago. Entonces, ¿por qué en Chicago son incapaces de hacer una pizza como Dios manda? Creo que sí son capaces, Max. Bien, pues según usted, Mish, la empanada de pizza de Chicago, que es una especie de quiche y que tiene aspecto de pizza, es una pizza de verdad. Cuando eso, es imposible que sea así, Mish. Está bien, Max. Mejor hablemos del comercio. De acuerdo. Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos se sitúan en su nivel mínimo desde 1969 y la economía encabezada por Trump no deja de crecer. ¿Qué opinión le merece todo eso? A ver, Max, tengo que reconocer que en este tema he estado equivocado durante mucho tiempo. Mucha gente espera una corrección del mercado bursátil e incluso hay quien vaticina un desplome, cosa que podría suceder. Aunque lo que espero yo es que ocurra algo parecido a lo de Japón,
con una bolsa que una vez empieza a caer, lo seguirá haciendo durante años sin que se produzca un desplome como tal. Y yo creo que parece algo bastante razonable a juzgar por todos los parámetros, salvo la vivienda. Ahora bien, eso de que las cosas parezcan razonables es muy típico de las burbujas. Lo mismo podría haberse dicho en el año 2000, en el 2007, Max. Por tanto, la pregunta que se plantea es ¿cuándo se producirá esta caída? No si las cosas van bien en este momento. Sí, pero las solicitudes de desempleo no dejan de disminuir. La política económica de Trump se ha traducido en una mayor creación de empleo, está muy claro. ¿Se debe a los aranceles, a la confianza entre los consumidores? Mire, voy a hacerle el siguiente planteamiento. El consumo supone un 70% del PBI de la economía estadounidense, no como en el caso de Europa, que se mueve más bien por la economía del bienestar. Y la confianza entre los consumidores ha subido, mientras que durante el mandato de Obama no hacía otra cosa que disminuir. ¿Hasta qué punto resulta importante para la economía de Estados Unidos? Porque si la gente no tiene confianza, no va a consumir, y los datos de crecimiento no van a ser los mejores. En cambio, Trump inspira a la gente a consumir. Bueno, yo no estoy de acuerdo. La confianza entre los consumidores puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, en el 2006, la gente hacía cola en las calles para ganarse el derecho a participar en el sorteo de un apartamento en Florida. Y 2 semanas más tarde, las cosas habían desaparecido y ya nadie quería esos apartamentos. Así de rápido puede cambiar el sentimiento de los consumidores. Y en lo que respecta a si este crecimiento económico se debe a la imposición de aranceles por parte de Trump, lo cierto es que las pequeñas y medianas empresas, e incluso las grandes, están quejándose, aunque eso a Trump le da igual. Va a seguir adelante con los aranceles de cualquier manera. De momento, Trump ha impuesto aranceles a bienes por valor de 250.000 millones de dólares, lo cual no significa 250.000 millones en aranceles, sino un arancel del 10% sobre esos 250.000 millones en bienes. Y aunque aún no ha habido tiempo para que las consecuencias de esa medida se manifiesten, lo cierto es que lo harán. Ahora Trump propone imponer aranceles a otros 260.000 millones, lo que sumaría un total de más de 500.000 millones. Y además, habla de subir el porcentaje del 10 al 25% antes de las Navidades. Pues bien, en lo que respecta al precio de los bienes, todos los bienes procedentes de China van a subir. ¿A qué bienes me refiero? A los que están devaluados, que subirán un 10%, o según algunos, incluso un 15 o un 20%, lo cual, Max, no es bueno. De ahí que lo de los aranceles, que no son más que un impuesto a los consumidores, no se pueda defender, sobre todo teniendo en cuenta que van a suponer una marcha atrás importante a la bajada de impuestos que aprobó el propio Trump, y que, por cierto, se ha puesto en práctica de forma desigual, llevándose a cabo la mayor parte de la rebaja nada más aprobarse la medida. Eso es lo que está pasando, Max. Salvo que los salarios suban un 20%. En todo el tiempo que China se ha quedado con los puestos de trabajo de Estados Unidos, el costo para los consumidores de los artículos que se venden en establecimientos como Walmart no ha dejado de disminuir. Y encima lo ha hecho más deprisa que los salarios. Los trabajadores no han sentido que la reducción de sus sueldos los afecte, puesto que han bajado menos de lo que han bajado los precios de ciertos artículos. En cambio, ahora la tendencia se ha revertido y no solo los precios están al alza, sino también los salarios. Por tanto, si los sueldos suben más deprisa que los precios, los consumidores tampoco tendrán motivos para quejarse. Ahora bien, inflación puede haber. ¿Hasta qué punto puede resultar un problema grave el hecho de que la inflación se desboque? Y con eso me refiero a que los salarios inicien también una espiral al alza, cosa que no sucede desde hace décadas. Sí, no pasa desde los años 70 u 80. Mire, vamos a ser realistas. Todo el mundo habla de esa importante subida salarial que supuestamente se ha producido. Sí, es cierto que los sueldos han subido, pero solo lo han hecho este último mes. Así que igual podría ser un dato cierto,
y confirme esa idea que es un caso excepcional. Vamos, que puede que la tendencia continúe o que no. Ahora bien, la realidad es que los salarios han subido de media, según el último informe que recuerdo, un 2,9%, con una inflación interanual ligeramente inferior a esa cifra. O sea que los salarios medios están subiendo un poco más que la inflación. El problema es que los salarios medios resultan engañosos, puesto que no son representativos de los trabajadores más humildes y ni siquiera de la clase media. Mire, acabo de analizar un informe que demuestra que la mediana de los salarios, en el caso de los hombres, es menor que la que era hace 20 años, lo cual resulta increíble. El informe es fascinante, Max, puesto que pone de manifiesto que el incremento de la renta de las familias se debe íntegramente al hecho de que los salarios de las mujeres están equiparándose por fin a los de los hombres. Y aunque está claro que el hecho de que los salarios de las mujeres estén al alza es algo bueno, lo cierto es que en el caso de los hombres los sueldos han disminuido ligeramente. Por eso los varones blancos están tan molestos, Max. Cuando se analizan las medias, muchas veces los datos quedan distorsionados por aquellos salarios que han subido considerablemente, como los de la élite, los de la gente que se gasta el dinero, con aumentos del 8 o el 9%. Ahora bien, en el caso de la clase media y de las clases más humildes, la realidad es bien distinta, Max. Esa gente está viéndose perjudicada, lo cual tiene su reflejo en la venta de viviendas, que ha estado 4 meses bajando. A día de hoy, la venta de viviendas de segunda mano se encuentra estancada y los intereses de las hipotecas no dejan de subir, lo cual va a afectar al mercado inmobiliario. Yo no sé cuándo va a estallar la crisis, nadie lo sabe. Pero... Mish, usted acaba de decir que los salarios suben por encima de la inflación y que la vivienda resulta más asequible. ¿Y eso le parece mal? Yo no he dicho que la vivienda resulte más asequible. De hecho, las clases más bajas no pueden permitirse adquirir las viviendas más humildes. Y la venta de viviendas de segunda mano ha caído durante 4 meses, lo cual no supone en absoluto una señal de que la vivienda esté volviéndose más asequible, Max. En fin, el caso es que en el segundo trimestre, la riqueza de las familias ha aumentado en 2,19 billones de dólares, con un mercado bursátil y unas cifras de empleo que continúan en aumento. Ese supuesto estancamiento del mercado inmobiliario implicaría una ausencia de movimiento de viviendas. Y si las viviendas no se mueven al nivel actual, lo lógico es que se produzca un ajuste de los precios, que unido a la subida de la bolsa y de los salarios, puede resultar muy positivo. Estoy de acuerdo. En fin, Mish, vamos a cambiar de tema. Seguro que se acordará de Janet Yellen, ex gobernadora de la Reserva Federal. Pues bien, hace poco Yellen sugirió que la Reserva Federal debería prometer auges en el futuro. ¿Qué opina al respecto? Pues que es un auténtico disparate. Yellen quiere comprar la leche antes que la vaca. Lo que ha querido decir es que la Reserva Federal debería comprometerse a provocar un auge si se produjera una caída importante. No sé si empleó la palabra crisis o no. Ahora bien, de lo que no se da cuenta es de que la causa de esas crisis, de esas recesiones, son los auges que las preceden. Y lo curioso es que le pide a la Reserva Federal que haga justo lo que ha estado haciendo: poner en marcha una serie de políticas asimétricas y mantener, al final de cada crisis, los intereses en niveles excesivamente bajos durante demasiado tiempo para dar lugar al siguiente auge. Vamos, que lo que propone es seguir con la misma política, pero multiplicada por 1000. Ya tuvimos la burbuja de las .com en el año 2000. Luego tuvimos la burbuja inmobiliaria. Y ahora creo que nos encontramos ante una burbuja todavía mayor, una burbuja que afecta a los bonos corporativos, gran parte de los cuales son bonos basura. Y esos bonos basura son uno de los elementos que están impulsando el empleo, Max, y posibilitando que exista una tasa de desempleo
tan baja como la que tenemos en este momento. Pero acabará estallando, Max, porque precisamente eso es lo que hacen todas las burbujas, es estallar. Sí, Yellen solo repite lo que inventó Alan Greenspan durante su mandato al frente de la Reserva Federal, el llamado lanzamiento de Greenspan, según el cual los mercados no deben bajar nunca, y para eso el Banco Central tiene que intervenir y aportar liquidez sin incurrir en responsabilidad alguna, no como lo que propugnaba Paul Volcker, cuyo enfoque era completamente distinto. Mish, ¿podemos seguir hablando el próximo día? Será un placer, Max. Seguimos hablando el próximo día. Estupendo. Es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Mish Shedlock, de mishtalk.com. Si quieren contactarnos, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.